Hermanos y hermanas, hoy quiero hablar de una de las cartas más poderosas del apóstol Pablo. Se trata de la carta a los Gálatas, pero esta carta no es simplemente un conjunto de enseñanzas, sino un grito de libertad, una defensa apasionada del evangelio de la gracia y una advertencia contra el peligro de volver a la esclavitud del pecado. Amén. Desde el principio, Pablo deja claro su mensaje. Yeshua nos ha hecho libres y no debemos volver a someternos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. La salvación no viene por nuestras obras, sino únicamente por la fe en Yeshua. Pero hoy vamos a recorrer este mensaje divino con 3 puntos principales. Primer punto, el evangelio no se negocia. Gálatas 1:2. Segundo punto, la justificación es por fe, no por obra. Gálatas 3:4. Tercer punto, la verdadera libertad es vivir en el Espíritu. Gálatas 5:6. Ahora, primer punto, el evangelio no se negocia. Eso está en Gálatas 1:2. Pablo comienza su carta con una advertencia fuerte. Si alguien predica un evangelio diferente al que hemos recibido, sea anatema. Gálatas 1:8 al 9. ¿Pero por qué tan fuerte? Porque algunos falsos maestros habían llegado a Gálatas o a Galacia diciendo que la fe en Yeshua no era suficiente, que tenía que ir acompañado con muchas cosas más, como también hoy se hace. Que los creyentes también debían de cumplir la ley de Moisés para ser salvos. Pero es que la ley de Moisés, nosotros creemos por fe, pero también creemos que la ley de Moisés, o la ley, como usted la conoce, es necesaria para la salvación, porque la ley la hacemos por obediencia, no para salvación. Sabemos que somos salvos por fe, pero seguimos la ley o cumplimos con la ley por obediencia a el maestro, a Yeshua. Amén. Pero cuán peligroso es alterar el evangelio de la gracia. El enemigo siempre tratará de añadir condiciones a la salvación. Y eso lo vemos en todas las religiones, porque es salvación más esto, salvación más que hay que congregarse, salvación más que hay que... O sea, eso lo hacen todas las religiones y tenemos que tener mucho cuidado. No necesitamos obras para ser salvos, sino creer en aquel que murió y resucitó por nosotros. Pero sabemos que la fe sin obra no está completa. Y si usted no sabe eso, pues debe de aprenderlo. Y para que no quede duda de su autoridad, estamos hablando de Pablo. Pablo cuenta su testimonio. Él no recibió el evangelio de ningún hombre, sino que directamente de Yeshua fue que él recibió las buenas nuevas de salvación. Y si a él se le entregaron otros secretos, ¿verdad? Porque lo dice así la escritura. Eso lo vamos a encontrar en Gálatas 1:11-12. Pablo fue llamado por gracia, transformándolo de ser un perseguidor a ser un seguidor de Yeshua, ¿verdad? Y dando ese mensaje primeramente a sus hermanos y luego a los gentiles. Eso lo conoce yo creo que cualquiera, ¿verdad?, que ha leído las escrituras. Incluso Pedro, el gran apóstol, tuvo que ser corregido cuando por temor a los judaizantes dejó de comer con los gentiles. Pablo lo confrontó porque su actitud contradecía la verdad del evangelio. Y eso usted lo va a encontrar en Gálatas 2:11-14. ¿Cuántas veces el temor al que dirán nos hace alejar de la verdad? Pero hoy Adonai nos llama a ser firmes, a no negociar nuestra fe y a predicar el evangelio puro de Yeshua. Segundo punto, la justificación es por fe, no por obra. Gálatas 3:4. Pablo nos hace una pregunta muy impactante. Y digo, se la hizo en aquel tiempo a ellos y nos la hace a nosotros también. ¿Recibiremos el Espíritu Santo por la obra de la ley o por la fe en Yeshua? Léelo en Gálatas 3:2. La respuesta es obvia, anyway. Fue por fe, ¿verdad? Es lo que le llamamos una pregunta capciosa. Ahora, a nosotros nos recuerda que incluso Abraham fue justificado por fe, solo por creer en Adonai. Gálatas 3:6-9. Entonces, si la salvación siempre ha sido por fe, siempre, hasta en el Viejo Testamento, la ley fue dada para mostrarnos nuestros pecados,
la ley es la que nos indica a nosotros y nos señala el pecado. Por eso es que dicen que la ley es mala, pero realmente la ley no es mala. Pero eso es lo que hace la ley, señalarme el pecado a mí. La ley fue nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Yeshua. Eso lo vas a encontrar en Gálatas 3:24. La verdadera libertad es vivir en el Espíritu. Y no es que seamos de otro planeta, porque vivir en el Espíritu no es lo que usted cree, porque ese punto hay que analizarlo como mucha gente interpreta el vivir en el Espíritu. Pero eso lo vamos a encontrar en el Gálatas 5:6. Ahora bien, si ya somos salvos por fe y no por obras, ¿qué significa vivir para Yeshua? ¿Significa que podemos hacer lo que queramos? No, pero mucha gente piensa que sí, ¿verdad? Porque esto está en forma de pregunta. La libertad en Yeshua no es libertinaje, recuerde eso bien, sino un llamado a vivir por el Espíritu, no en el Espíritu, porque esto de vivir en el Espíritu y vivir por el Espíritu, eso es algo, ¿verdad?, que hay que enseñarse aparte. Amén. Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. La carne nos lleva a pecados como la idolatría, la inmoralidad y el enojo, entre muchos más. Pero el Espíritu produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Eso lo vamos a encontrar en Gálatas 5:19 al 23. Pero todos esos atributos nosotros decimos tenerlo, pero hágase una inspección y dígame que usted tiene todos esos atributos. Pero si de verdad somos libres en Yeshua, esto se reflejará en nuestra manera de vivir. Lo que yo le acabo de decir, lo que acabo de decir sobre la mansedumbre, la paciencia, el gozo, el amor, todas esas cosas. Amén. Ahora vamos a seguir como dice Pablo. Pablo termina con una advertencia. No nos cansemos de hacer el bien, porque a veces nos cansamos. Porque a su tiempo cosecharemos. Gálatas 6:9 nos va a hablar de eso. Adonai ha prometido recompensa para aquellos que permanecen fieles, pero fieles y le añadimos algo más, fieles hasta el final. Amén. Vamos entonces a traer lo que sería la conclusión de esto. Somos libres en Yeshua. Hermanos, les voy a decir algo. La carta a los Gálatas nos deja un mensaje claro. No hay otro evangelio fuera de la gracia de Yeshua. La salvación es por fe y no por obras. Esto hay que entenderlo bien, porque la gente habla mucho que la salvación es por fe y no es por obra, pero se cansan de hacer obra para ser salvo. Esa es la realidad. La verdadera libertad es vivir en el Espíritu y no en la carne. Pero hoy Adonai nos llama a permanecer firme en la libertad que Yeshua nos ha dado. No volvamos a la esclavitud de la religiosidad ni al yugo del pecado. Somos hijos de Adonai, llamados a vivir en la plenitud de su gracia. ¿Acaso vivimos como un esclavo o como un hijo? Hay que preguntar, porque si vivimos bajo el pecado, vivimos bajo esclavitud. Amén. Y no crea, porque es que sí pecamos, ¿verdad? No es que no pecamos, nosotros pecamos, que no somos santos. Pero usted yo creo que sabe a lo que se refiere que no seamos más pecadores, ¿verdad? Porque de que vivimos en esta carne pecaminosa y siempre vamos a pecar. Amén.
pero yo creo que ustedes saben a lo que yo me refiero cuando decimos no seguir pecando, no somos ya pecadores. ¿Acaso estamos dependiendo de la gracia de Adonai o de nuestros propios esfuerzos? Escucha bien, ¿acaso estaremos dependiendo de la gracia de Adonai o de nuestros propios esfuerzos? Pero hoy, si has estado luchando con carga que Adonai no te ha puesto, te invito a entregarle a Yeshua. Él ya pagó por el precio. Él, o en Él, mejor dicho, en Él nosotros somos libres. Vivamos como hijos y no como esclavos. Como hijos libres, pero no como esclavos al pecado. No seamos esclavos del pecado. A eso nos invita Yeshua, a que seamos libres en Él. Él nos da la libertad. Amén. Debemos de aprovecharla. Eso es Gálatas. Amén. Que el Eterno te continúe bendiciendo.